conserva tu nombre. Por Raúl Francisco Tres Palacios Noriega. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en este momento. Quiero compartir este devocional titulado Conserva tu nombre. Vamos a empezar leyendo Isaías 43 del 1 al 2, y dice así. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo es muy hermoso, y sé que muchos cristianos lo usamos permanentemente para declarar la protección y la bendición del Señor, y tenemos toda la razón. Lo primero de esta palabra que me gusta mucho, es que dice, mío eres tú. Esto es una marca. Somos propiedad del Señor. Además, Él nos dice que con esa marca, nos ha dado protección y destino. Esta cita da plena seguridad, porque después de declararnos su propiedad, Él afirma, si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te vas a anegar. Quiero decirte que si eres un hijo de Dios, ya Él marcó tu vida, pero si no te sientes como su hijo, en este momento, podemos reflexionar y orar para que tú seas parte de nuestra hermosa familia. Hoy, vamos a ver la importancia del nombre que nos distingue. En cierta ocasión, un profesor le dijo a los alumnos, mi nombre empieza por M, y por donde paso, voy recogiendo cosas. ¿Quién soy? Enseguida un niño respondió, usted es una madre. Interesante, ¿verdad? Por la descripción que el profesor hace, este niño inmediatamente asocia quién es el que se distingue por esta característica, y realmente, a una mamá, muchas cosas la distinguen. Pero eso de estar recogiendo y organizando es propio de ellas, y este niño identificaba a su mamá, razón por la cual, inmediatamente, le dijo al profesor, que por su propia descripción, era una madre. El nombre, queridos amigos y hermanos, está estrechamente relacionado con nuestra naturaleza, y con las cualidades que tenemos. Si usted tiene un nombre, le va a identificar por algo específico suyo. Por ejemplo, estuve buscando en las redes el significado de mi nombre. Raúl Francisco arroja dos características interesantes. Raúl tiene que ver con alguien que es consejero y valiente. Francisco es definido por cualidades como honesto, noble y de carácter fuerte. Entonces, la conclusión sería: Raúl Francisco quiere decir hombre honesto, noble, de carácter fuerte, que además, es un consejero valiente. Esto no solo aplica a la práctica de hoy en día. Los nombres siempre han estado asociados a las características. Quiero invitarles que vayamos a Marcos 3, versículo 17. Dice así: Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Aquí, estamos viendo en el capítulo 3 de Marcos, cuando el Señor llama a sus discípulos, pero hace énfasis en Zebedeo y en su hermano Juan. A ellos les puso un nombre, o un apodo. Boanerges quiere decir hijo del trueno. Estuve averiguando por qué les colocó este nombre, y una explicación de un teólogo dice que era por su temperamento y carácter fuerte. Entonces, el Señor les asoció bajo este calificativo de hijos del trueno, para definir una característica que ellos tenían. Nuestros nombres normalmente definen quiénes somos. Hay personas que detestan su nombre, quizás les suena feo. Quizás les parece inapropiado, pero quiero decirte que aunque el nombre significa mucho, lo más importante es cómo te sientes tú, como persona, y qué característica le das a tu nombre. Cuando formamos parte de la familia de Dios, Él promete que vamos a tener un nombre nuevo, y de allí la importancia de los nombres.
Si Dios tiene un nombre específicamente nuevo para nosotros, quiere decir que los nombres siempre marcan algo importante en la vida de las personas, y esto debe animarnos a conocer a Dios en toda su majestad y en todos sus nombres. Voy a decírselos rápidamente. El primer nombre, el Shaddai, quiere decir, el Señor Todopoderoso. El segundo nombre, el Elión, que es el Dios Altísimo. Adonai, el Dios Maestro. Yahvé, el Señor Jehová. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Chama, el Señor está ahí. Jehová Sikenu, el Señor muestra su justicia, o el Señor Jehová Sikenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Mecodís, el Señor nos santifica. El Olam, el eterno Dios. Elohim, el Dios celoso, el Dios que provee. Jehová Salom, el Señor es mi paz. Jehová Sabaoth, el Señor de las huestes. Por esto, amigos, es importante, si usted conoce a Dios y sus características, sus nombres no van a ser extraños para usted. El Señor en sus nombres, hoy nos da la seguridad de que es todopoderoso, de que es el Altísimo, que es nuestro Maestro, que Él es Jehová el Dios verdadero, que es nuestra bandera, nuestra identidad, que es nuestro sanador, que es el que está siempre donde le necesitamos, que es nuestra justicia, que nos santifica, nos aparta del mundo. Él es el eterno y el único Dios, Él es Elohim, el Dios celoso, que provee nuestras necesidades. Y es nuestra paz, y además de esto es el Señor de las huestes. Esos nombres definen a nuestro Dios, pero nosotros los cristianos también tenemos un nombre, que el Señor nos ha dado. Leamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Quizás tú tenías un nombre incierto antes, pero ahora, que eres conocedor, que eres practicante del cristianismo, hoy, el Señor te ha llamado, su Hijo, y ese es tu nombre especial. Juan 1, 12, lo confirma cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé, que tú crees en el Señor, que le has recibido, y por eso, ahora eres hijo de Dios. Sé que es un motivo para estar muy contento. Ahora, hay nombres generacionales. Por ejemplo, algo similar, son los apellidos, Tres Palacios, Olivero, o los Martínez. Esos son nombres que definen familias, pero hay un nombre generacional para toda la humanidad. Veámoslo en Génesis 5, 2. Dice, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó Adán, el día que fueron creados. A veces decimos, que Adán, solamente es el nombre del hombre, el primero que fue creado, pero, Adán es el nombre de esa pareja. Adán y Eva, para Dios eran vistos como Adán, una generación. Los nombres que tienen significado específico también. Por ejemplo, el nombre que le puso a la mujer de Adán, fue Eva, y eso tenía un significado. Ella era la madre de todos los seres vivientes. Lo que quiere decir, la primera mujer. Entonces, Adán, aunque es un nombre para una generación, también es un nombre específico para el primer hombre creado por Dios, y Eva, era un nombre para ella, por ser la madre de todos los vivientes. Ahora, los nombres tienen origen en términos específicos o en raíces habladas por las personas. Así como Boanerges significa hijo del trueno, Adán viene de una palabra hebrea y un vocablo asirio. Adamo, que significa crear, primer hombre. Eso es lo que le da significado al nombre de Adán, pero Adán también tiene una asociación triste en su nombre, es decir, ya vimos el origen del nombre en su vocablo. Pero Adán también le dio una característica específica al significado de su nombre, con su actitud, y eso lo asociamos con desobediencia, pecado, destierro y muerte. Eso también sucede en la actualidad. Hay personas que se dice de ellas,
ahí viene fulano de tal, el que se equivocó, el que falló, el que dejó. Pero, también se da por cosas positivas. El que se hizo ingeniero, el que logró hacer estas cosas, el que bendijo tantas personas. Entonces, además del significado propio de nuestro nombre, nosotros también le damos un significado al nombre, pero quiero decirte que independiente de tu nombre, o que hayas sido marcado por algo que dijeron tus papás, por algo que tú hiciste, por algo que pasó con tus generaciones anteriores, Dios tiene un nombre para nosotros, que nos da bendición. Hay un nombre que logra borrar cualquier error, cualquier falla, cualquier característica negativa de nuestro nombre, y ese nombre es Jesús. Dice la palabra, que Él vino para abolir las obras del diablo, para deshacerlas. Veamos que, Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quizás, has sido visto con menosprecio, tal vez, tú mismo te ves, y te sientes mal por tus errores, por tu falla, y crees que no eres digno ni merecedor. Pero, en Cristo Jesús tu nombre puede ser cambiado, porque Él es el admirable. Si tienes al admirable en tu corazón, algo vas a heredar. Él es tu consejero, el que te va a ayudar a hacer las cosas correctas. Él es el Dios fuerte que está contigo y te dice, anímate y esfuérzate, porque yo estoy contigo. Pero además de eso, es Padre eterno. Él trajo la presencia de Dios hasta nosotros. La Biblia dice que nos alejamos en el pecado, pero que hoy llegamos aceptos a la presencia de Dios, por Cristo Jesús, y Él es el príncipe de paz. Si tu nombre, si la forma en que te ven los demás te ha quitado la paz, Cristo Jesús está dispuesto a devolvértelos. En conclusión, queridos amigos y hermanos, el nombre nos define por algo característico. Ese nombre normalmente es escogido por nuestros papás y nuestro nombre tiene un significado que le dan sus raíces, pero también nosotros le damos un significado por quienes somos. Hay personas que a veces tienen nombres que son quizás desagradable o significado de cosas malas. Por decir algo, Judas. Pero ese nombre es transformado. Judas fue un hombre que quedó marcado por la traición, pero después figura otro discípulo acepto por el Señor que se llamaba igual. Eso indica que muchos pueden darte un nombre, muchos pueden criticarte, pero hay dos personas que son determinantes en lo que tu nombre significará para las próximas generaciones. Cristo y tú. También, el nombre por el que nos identifican puede ser el que portamos o el que heredamos. Muchos hablarán un tiempo de quién eres tú, por quién fue tu papá, por quienes fueron tus antecesores. Pero cuando empiezas a escribir tu historia, las personas reconocerán tu propio nombre. Los nombres están asociados con tu personalidad y a veces nos encasillan. Por ejemplo, algo curioso que sucede conmigo es que me llamo Raúl y cuando era un niño me decían Raulito. Fui creciendo y para las personas allegadas a la casa seguí siendo Raulito. Un nombre de cariño. Pero sucedió algo muy particular. Crecí, me casé, llegué a mi trabajo, estuve en otras comunidades cristianas y llegamos a la conclusión de que las personas que se acercaban mucho a mí siempre terminaban llamándome Raulito. Hasta el día de hoy, ya soy un hombre maduro y los amigos y las personas cercanas me llaman Raulito. No entiendo por qué, ya las personas deberían llamarme Don Raúl, pero me dicen Raulito. Entonces hay algo en mi personalidad, no sé cómo definirlo, pero los que se hacen muy cercanos a mí terminan llamándome así. Yo lo tomo como algo muy particular, porque también soy muy afiliativo. A mí me gusta llamar a las personas así. Por ejemplo, Pachito, de una manera muy afiliativa, y no es porque me gusta ser meloso, sino que realmente deseo que las personas amigas y conocidos sientan mi estimación y lo hago de manera muy sincera. Creo que algo tiene que ver con eso, porque muchos me hablan así, aún antes de que yo empiece a llamarles de manera afiliativa.
Les decía que los nombres también vienen, por cualidades de las personas, y el nombre tiene una importancia espiritual. Quiero pedirte que prestes mucha atención a lo que voy a compartir. Daniel 13, 1 al 4, relata, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen letras y lenguas de los caldeos. Sé que usted ya está identificando esta lectura del libro de Daniel. Nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel fue llevado preso a Babilonia. Fueron cautivos, fueron prisioneros, pero algo a resaltar de esta historia es que el rey de los babilonios ordenó que se trajesen algún grupo de jóvenes, selecto. No era cualquier grupo de jóvenes, y fueron traídos para ser colaboradores de su gobierno, pero tenían que tener unas características especiales. Dice que, sin ninguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Esto indica que el requisito era que tuviesen ya hecho un buen nombre y una buena imagen. Entre ese grupo, fueron escogidos 4 jóvenes muy especiales destacados en el libro de Daniel. El primero, obviamente era Daniel y los otros 3 eran Ananías, Misael y Azarías. Sé que usted conoce estos 3 personajes, y yo los llamo así, porque normalmente cuando se predica o se habla de ellos se habla de sus nombres paganos. Los nombres que le dieron en esta nación, es decir Sadrat, Mesad y Abed-Negó, no eran sus nombres reales. Estos nombres fueron impuestos bajo esclavitud, igual que a Daniel, a quien llamaron Belsasar. Es importante entender la importancia del nombre que tienes, el nombre que te dieron tus papás, el nombre que tú te has dado, y sobre todo el nombre que Dios te dio al hacerte su hijo. Veamos los significados de los nombres. Daniel significaba, Dios es mi juez. Pero cuando fue llevado a Babilonia, allí le llamaron Belsasar, quiere decir, el príncipe de Bel. Bel era un dios de Babilonia. Esto indica que el mundo quiere cambiar tu nombre, quiere que dejes de ser una persona justificada ante Dios, para engañarte bajo el término de la esclavitud, para llevarte a una eminencia fugaz. Daniel viene de ser Dios es mi juez y ahora, le decían a Daniel, tú, eres un príncipe pero representas a una deidad pagana. Algo que tiene que ver con la idolatría, el propósito, era convertirle en un hijo de esclavitud. Pero Daniel nunca aceptó este nombre. Es más, él hizo valer tanto su posición como su condición de cristiano, tanto que, en los momentos más cruciales, sus apresores le decían, Daniel, Daniel. Le llamaban por su nombre, a pesar de que había una intención de cambiárselo. Lo mismo sucedió con los demás jóvenes. Ananías, significa, es el Señor es mi gracia y a él le pusieron Sadrach, que quiere decir, inspirado por el Dios del Sol. Él tenía un nombre que indicaba que todo lo que tenía dependía de Dios, que la gracia de Dios estaba en él. Pretendieron cambiarlo a ser imagen de una mentira. Otra idolatría. Usarlo para adorar el sol y no al Creador. Sadrat fue llamado así, pero su nombre era Ananías, que significa, el Señor es mi gracia. Misael, significa, quien es como Dios, y su nombre fue cambiado en Mesac, que significa, quien es como el Dios de la luna. ¿Se imaginan? Su nombre hace alusión al Dios Todopoderoso, y ahora le están diciendo tú vas a hacer alusión al Dios de la luna. Alguien creado por las personas. La intención fue llevarle al paganismo. En otras palabras, ocultismo. Ocultismo no solamente es la brujería ni la hechicería, ocultismo es tomar cualquier cosa y ponerla por delante de Dios. Ante nuestros ojos es como tener el sol y taparlo con otro objeto. El Señor es nuestro sol de justicia y para Misael, eso estaba claro. Su nombre significaba, ¿quién es como Dios?
pero el mundo babilónico le estaba diciendo tu nombre ahora es quien es como la luna. Eso es algo importante para nosotros y lo vamos a analizar enseguida. Pero el último nombre, Azarías significa, el Señor es mi ayuda. Y fue cambiado en Babilonia, por Abed-Nego, que significa, siervo de Nego, que era también un dios o una divinidad de los babilónicos. Esa es una lección que el mundo nos da hoy en día. Así como estos 4 jóvenes tenían un nombre y una identidad, el mundo quiso cambiarlos y quitarles la gracia de tener una identidad en Dios, para darles una identidad pasajera y engañosa de la antigua Babilonia. Así sucede con nosotros. Dios nos da la oportunidad de que nuestro nombre sea un nombre especial. Él siempre ha querido que cuando te vean a ti, digan, ese es un hombre, que Dios es su juez. Él es un hombre que tiene la gracia de Dios. Este es un hombre que demuestra que Dios existe. Él tiene un Dios verdadero, es un hombre o una mujer del cual Dios es su ayudador. Pero el mundo quiere que tú cambies tu nombre por cosas pasajeras. Quiero decirte que Daniel, Ananías, Azarías y Misael se mantuvieron incólumes y su nombre nunca pudo ser cambiado. A ellos le llamaban por sus nombres paganos, pero ellos siempre fueron lo que Dios quiso que fuesen. Daniel 18 nos muestra cómo él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Al principio de la historia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados y le dijeron van a comer todo lo que el rey no tiene, para que estén bien presentados, hermosos y fuertes. Pero ellos decidieron no aceptar, porque esas comidas, primero eran presentadas a los dioses paganos, y después las comían ellos. Por eso dijeron no nos vamos a contaminar, vamos a mantenernos limpios ante el Señor. A veces nos confundimos, porque decimos que cuando hablamos de placeres es algo malo y yo siento que no es así. Los buenos placeres vienen de Dios. Cuando tú sientes un placer que no agrada a Dios, no es realmente placer. Realmente es el enemigo, el que ha retorcido el concepto de lo que es un placer. Él ha cambiado el significado del placer. ¿Quieres saber cuál es el placer verdadero? Ese que dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor quiere nuestro bienestar, quiere que disfrutemos la vida, pero todo tiene una forma y un espacio correcto. Cuando ese placer se sale de los márgenes de la palabra se convierte en todo lo que este mundo da hasta tal punto que puede cambiar tu nombre y tu identidad, y tú no te das cuenta, pero miren lo que dice también. El capítulo 1 de Daniel, versículo 8, vemos cómo Daniel y los jóvenes se mantienen sin contaminarse con los placeres del mundo. Y en Daniel, capítulo 3, vemos cómo Nabucodonosor se enfrenta a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sencillamente porque ellos no quisieron adorar una imagen y le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando él les dice, póstrense frente a la imagen, ellos responden, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos, a raíz de esta decisión, fueron lanzados a un horno ardiendo, y la palabra dice que Cristo Jesús los sacó de esta prueba. Si miras el libro de Daniel, Daniel también fue arrojado a un foso lleno de leones, porque él oraba a Dios y dice la palabra, que el mismo Señor Jesucristo selló la boca de los leones. Y cuando el rey vino le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿estás vivo? Escuchó la voz de Daniel y le dijo, sí, Señor, porque mi Señor Jesucristo selló la boca de los leones. Quiero decirte, que tú, puedes tener el nombre que tengas, quizás muchos te identifiquen con ese nombre, como algo negativo, pero cuando vienes a Dios, Él te da la oportunidad de construir un nuevo nombre. Que ese nombre, que antes significaba cosas malas, negativas, hoy signifique el nombre de una persona llena de la gracia de Dios,
pero además de eso, si tú aceptas a Cristo en tu corazón. Él te dice hoy, mío eres tú. Yo te he puesto un nombre. Quiero concluir con Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es hermoso saber que nuestro Dios maravilloso, nos promete dar nuevo significado a nuestro nombre, pero además darnos un nombre nuevo cuando venga el proceso de tribulación para la tierra. Pero no te asustes. Los hijos de Dios no serán sometidos a esa tribulación. Mi amigo, Dios te ama tanto, que tiene un nombre nuevo reservado para ti, para la eternidad. Oremos. Gracias Señor, porque tú nos has cambiado. Le has dado un nuevo significado a nuestro nombre, somos tus hijos y nos haces merecedores de tu reino. Gracias por reservarnos un nuevo nombre en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.